Desde la llegada de los primeros europeos a América, una de las características físicas más llamativas de los pueblos indígenas fue la casi total ausencia de barba y bigote. Mientras que en Europa, gran parte de Asia y Medio Oriente, el vello facial era signo de madurez, sabiduría o incluso jerarquía social, en el Nuevo Mundo, los rostros lampiños de los amerindios desafiaban esta norma global. ¿Por qué los nativos de América carecían de vello facial? ¿Por qué hasta la actualidad se mantiene este enigma que hasta sus descendientes no muestran presencia de barbas espesas? ¿Es posible identificar por las características de una barba la mezcla genética de una persona? ¿Qué significados importantes tiene la barba para el ser humano, pero más aún, cuál es su verdadera función en nuestro cuerpo? Para responder a estas preguntas, es necesario sumergirse en la genética, la historia del poblamiento de América, las comparaciones con otras poblaciones del mundo y la cultura de los diferentes pueblos. ¿Tienes barba copiosa o careces de ella? Cualquiera que sea tu respuesta, no te vayas porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta. Y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Desde los albores de la humanidad, el vello facial ha sido un símbolo de poder, sabiduría, respeto o en ocasiones simplemente una molestia que había que eliminar. La barba ha adornado los rostros de reyes, guerreros, sacerdotes, filósofos y hasta profetas, mientras que en otras partes del mundo su ausencia era sinónimo de juventud, limpieza o simplemente una característica natural. Pero ¿por qué en algunos lugares era venerada y en otros casi inexistente? Si había un lugar donde la barba era un sinónimo de autoridad, ese era Mesopotamia. En las antiguas civilizaciones sumeria, asiria y babilónica, la barba no solo era un signo de respeto, sino un símbolo divino. Los reyes la llevaban larga, rizada y adornada con aceites y perfumes. Tener una barba mal arreglada era casi tan grave como perder una batalla. Por otro lado, en el antiguo Egipto, aunque los faraones y altos dignatarios a menudo se afeitaban, la barba postiza se convirtió en un accesorio fundamental del poder. El mismísimo Tutankamón, en su icónica máscara dorada, luce una barba artificial. Nada, ironías de la moda antigua. Los griegos hicieron de la barba un sinónimo de sabiduría. Pitágoras, Platón y Sócrates llevaban barbas que hoy en día serían dignas de un hipster moderno. En la Grecia clásica, un hombre sin barba era considerado joven o incluso indigno de respeto. Sin embargo, Alejandro Magno, obsesionado con la estética y la estrategia militar, ordenó a sus soldados afeitarse para evitar que los enemigos los agarraran del vello facial en combate. Así, nació una de las primeras campañas de afeitado obligatorio de la historia. Pero si hay un pueblo que elevó la barba al nivel de arte marcial, esos fueron los vikingos. No era solo un signo de virilidad, sino un distintivo de estatus. Un vikingo sin barba era impensable. Se sabe que algunos la trenzaban, otros la teñían de rubio y los más osados hasta usaban aceites para mantenerla lustrosa. Y claro, nadie se atrevía a reírse de un vikingo por su barba sin atenerse a las consecuencias. Los persas eran otro grupo con una gran devoción por la barba, especialmente durante la época aqueménida. Para ellos, una barba densa y bien cuidada era señal de honor y dignidad. De hecho, en tiempos de castigo, afeitarle la barba a un hombre era una humillación mayor que cualquier otra pena. Pero en la antigua China y Japón, la barba nunca tuvo el mismo prestigio que en Occidente. Confucio, aunque se le representaba con una ligera barba, recomendaba una imagen pulcra y moderada. En Japón, la élite samurái prefería la cara sin vello para reflejar disciplina y elegancia, aunque algunos ancianos sí la llevaban como símbolo de sabiduría. Los romanos, por su parte, adoptaron la barba por influencia de los griegos, pero pronto decidieron que la piel afeitada
era el nuevo símbolo de civilización. A partir de la era de Escipión el Africano, el afeitado se convirtió en una costumbre romana. El emperador Adriano, sin embargo, intentó traer de vuelta la barba, pero su éxito fue limitado. En Mesoamérica, el vello facial era poco común, y aquellos que lo tenían solían depilarlo con piedras afiladas. Tanto en la cultura maya como en la azteca, los hombres de rostro sin barba eran la norma, lo que contrastaba con los europeos que llegaron siglos después con sus frondosos bigotes y barbas desconcertando a los nativos. Veamos ahora algunas simbologías extrañas de las barbas. Símbolo de poder divino. En Mesopotamia la barba no solo representaba el poder terrenal, sino que estaba ligada a los dioses. Sabiduría y respeto. En Grecia y Persia la barba era el distintivo de los grandes pensadores. Castigo y humillación. En Persia y la Edad Media europea, afeitar la barba de un hombre era una de las peores humillaciones. Rebeldía y resistencia. En tiempos modernos, la barba ha sido adoptada por movimientos revolucionarios, desde los barbudos de Fidel Castro hasta la imagen del Che Guevara. La historia de la barba es una montaña rusa cultural, sin dudas. En algunas partes del mundo ha sido símbolo de respeto, poder y sabiduría. En otras se ha considerado una señal de descuido o incluso de barbarie. Lo cierto es que más allá de la estética, la barba ha sido utilizada para definir identidades, jerarquías y hasta para hacer declaraciones políticas. Ahora bien, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué en algunas partes del mundo la barba nunca se desarrolló como un símbolo de poder e incluso nunca se desarrolló de ninguna manera? Llegamos al misterio del rostro lampiño, la ausencia de vello facial en los amerindios. El crecimiento del vello facial es una característica hereditaria influida por múltiples genes. La predisposición a desarrollar una barba espesa se debe a la sensibilidad de los folículos pilosos a los andrógenos, particularmente la testosterona y la dihidrotestosterona, DHT. En los amerindios, los folículos pilosos presentan una menor sensibilidad a la DHT, lo que limita el crecimiento del vello facial. Estudios de genética poblacional han identificado variantes en los genes EDAR, PRSS53 y FGFR2 que influyen en la cantidad y distribución del vello corporal y facial. La mutación en el gen EDAR, por ejemplo, es particularmente frecuente en poblaciones asiáticas y amerindias y ha sido vinculada con cabello grueso y liso, menor cantidad de glándulas sudoríparas y, curiosamente, menor desarrollo de vello corporal y facial. Esta mutación habría surgido hace aproximadamente 30.000 años en poblaciones de Asia Oriental y fue transmitida a los ancestros de los primeros americanos a través de la migración por el estrecho de Bering. Otro factor relevante es el gen PRSS53, el cual ha demostrado desempeñar un papel en la densidad del vello corporal. En estudios recientes, se ha observado que ciertas variantes de este gen están asociadas con menor vellosidad en poblaciones amerindias y del este de Asia, en comparación con los europeos y medio orientales. Según la teoría más aceptada por los estudiosos del tema, el origen genético de los amerindios se encuentra en Siberia y Asia Oriental. Los estudios de ADN mitocondrial y del cromosoma Y han confirmado que los ancestros de los indígenas americanos migraron desde el noreste de Asia hace aproximadamente entre 15.000 y 20.000 años. Estas poblaciones asiáticas ya presentaban menor vellosidad corporal y facial en comparación con las poblaciones de Eurasia Occidental y Medio Oriente. Durante la última glaciación, pequeños grupos de cazadores-recolectores quedaron aislados en Beringia, el puente de tierra entre Siberia y Alaska, donde experimentaron una deriva genética significativa, según lo que plantean los científicos. La selección natural pudo haber favorecido ciertos rasgos genéticos, como la piel más gruesa, cabello más liso y menor desarrollo del vello corporal y facial, adaptaciones posiblemente ventajosas en un clima húmedo. Estas características se consolidaron en los pueblos que eventualmente poblarían toda América.
Si comparamos la distribución del vello facial en diferentes regiones del mundo, podemos observar patrones bastante claros. Europa y Medio Oriente. Las poblaciones de estas regiones tienden a desarrollar barbas densas debido a una mayor expresión de los genes asociados con el crecimiento del vello. En la antigua Grecia y Roma, la barba fue símbolo de sabiduría, mientras que en el Islam y el judaísmo el vello facial sigue teniendo una fuerte carga simbólica. Asia Oriental. Chinos, japoneses y coreanos tienen una menor densidad de vello facial, similar a la de los amerindios, debido a la prevalencia de variantes genéticas como la mutación EDAR. África. La variabilidad es alta, pero en muchas poblaciones subsaharianas el vello facial es menos denso que en Europa y Medio Oriente. Indígenas americanos. Entre los pueblos originarios de América, la barba es casi inexistente, y los pocos que la desarrollan suelen tenerla muy rala, casi inexistente. La menor cantidad de vello facial en los amerindios podría haber sido una ventaja adaptativa en los ambientes en los que se asentaron. En climas cálidos y húmedos, la ausencia de vello facial podría haber ayudado a reducir la retención de calor y mejorar la regulación térmica. En zonas frías, la carencia de barba habría sido compensada con ropa adecuada, como pieles y tejidos de fibras vegetales. También hay que considerar factores culturales. En muchas sociedades indígenas, incluso aquellos que tenían algo de vello facial, se lo depilaban con conchas o piedras afiladas. Este hábito tenía razones estéticas, pero también higiénicas y ceremoniales. Hoy en día, la herencia genética de los amerindios sigue siendo visible en sus descendientes en América Latina y América del Norte. Aunque la mezcla con poblaciones europeas ha introducido variabilidad en la expresión del vello facial, muchas personas de ascendencia indígena siguen teniendo barbas escasas o inexistentes. Curiosamente, algunos hombres mestizos con ascendencia indígena han notado que pueden dejarse crecer el bigote, pero la barba sigue siendo muy escasa, una combinación típica de poblaciones con ascendencia asiática. Ahora bien, ¿para qué sirve la barba? ¿Cuál es la razón de su existencia en nuestro cuerpo, aunque en otros es casi ausente del todo? Pues en unos instantes lo sabrás apenas concluya el tema que traigo. La ausencia de barba en los pueblos indígenas de América no es realmente un misterio, sino el resultado de miles de años de evolución, selección natural y migraciones ancestrales. La genética nos proporciona una explicación clara. Variantes en genes como EDAR, PRSS53 y FGFR2 han dado forma a este rasgo distintivo. A su vez, la historia del poblamiento de América nos ayuda a entender por qué los amerindios comparten características con poblaciones de Asia Oriental. En definitiva, lo que en otros lugares del mundo era símbolo de virilidad y poder, en América nunca fue relevante. Los amerindios no tenían barba, no la necesitaban y la historia los ha hecho únicos por ello. Ahora sí, ¿por qué tenemos vello facial y para qué existe la barba? Ya hemos visto que desde tiempos inmemoriales, la barba ha sido símbolo de poder, sabiduría, rebeldía o incluso de abandono personal. Pero más allá de la moda y la cultura, la pregunta de fondo sigue siendo, ¿por qué los humanos tenemos vello facial? ¿Para qué nos sirve? Vamos a desentrañar el misterio de la barba desde la biología, la genética y la historia evolutiva de nuestra especie. El vello facial es un tipo de vello terminal, es decir, más grueso y pigmentado que el vello corporal fino y suave, conocido como vello velloso. Este vello terminal comienza a desarrollarse en la pubertad bajo la influencia de la testosterona, particularmente de su metabolito activo, la dihidrotestosterona o DHT. La DHT estimula el crecimiento del vello en la cara, la mandíbula y el cuello, aunque su efecto varía de persona a persona. Ya, muy bien, ¿pero para qué sirve? Pues existen varias hipótesis. Protección térmica. En climas fríos, la barba puede proporcionar algo de aislamiento térmico. Sin embargo, si esta fuera su función principal, esperaríamos ver más barbas en las mujeres, lo cual no ocurre.
Otra hipótesis es la protección contra golpes. Algunos estudios sugieren que la barba puede amortiguar impactos en el rostro, algo que podría haber sido muy útil en enfrentamientos físicos en la prehistoria. Un estudio de 2020 en Biología Integrativa de Organismos probó que la presencia de vello facial reduce el impacto de los golpes en un 37%. Otra hipótesis es la selección sexual. Una de las hipótesis más aceptadas es que la barba es un rasgo sexualmente dimórfico, es decir, una característica que diferencia a los hombres de las mujeres y que pudo haber sido favorecida por la selección sexual. En muchas culturas, una barba densa ha sido señal de madurez, fuerza o masculinidad, lo que pudo haber dado ventajas en la elección de pareja. Y la otra hipótesis es comunicación social. La barba puede influir en cómo los demás perciben a un individuo. Se ha demostrado que los hombres con barba suelen ser considerados más agresivos, dominantes y maduros que los hombres sin barba, lo que podría haber sido útil en sociedades primitivas. Y bien, ¿por qué unos tienen mucha y otros casi nada? Pues la densidad del vello facial está influenciada por varios genes, como ya hemos visto, muchos de los cuales aún estamos descubriendo. Sin embargo, hay 3 genes clave que parecen determinar la cantidad y distribución del vello facial. Y aquí tienes los detalles. Gen AR, o receptor de andrógenos. Este gen regula la sensibilidad de los folículos pilosos a la testosterona y la DHT. Una mayor sensibilidad significa más crecimiento de barba, mientras que una menor sensibilidad puede significar menos vello facial. Gen EDAR, común en poblaciones asiáticas y amerindias. Este gen afecta la estructura del cabello y la presencia de vello facial. Se cree que su mutación pudo haber llevado a una menor densidad de barba en estas poblaciones. Gen PRSS53. Este gen está involucrado en la textura del cabello y también parece influir en la densidad del vello facial. Hagamos ahora una comparativa de barbas en el mundo. ¿Quiénes tienen más o menos barba? La distribución del vello facial varía notablemente en el planeta y la clave está en la combinación de factores genéticos y evolutivos. En Europa y Medio Oriente encontramos algunos de los hombres con las barbas más densas del mundo. Se cree que la fuerte presencia del gen AR y la evolución en climas fríos contribuyeron a un mayor desarrollo del vello facial. Asia Oriental y América Indígena. Los chinos, japoneses, coreanos y los pueblos indígenas de América tienden a tener vello facial muy escaso. La mutación en el gen EDAR es un factor determinante en esto. África. La densidad del vello facial es variable, aunque muchos hombres africanos presentan una barba menos espesa, pero con un patrón muy definido. India y el sur de Asia. Aquí encontramos una gran diversidad en el crecimiento del vello facial, con algunos hombres teniendo barbas extremadamente pobladas y otros prácticamente lampiños. Y llega la gran pregunta: ¿evolucionamos para tener o perder barba? Pues hace millones de años, nuestros ancestros primates estaban cubiertos de pelo en todo el cuerpo. Con el tiempo, los humanos evolucionamos, según los científicos, hacia una piel más expuesta, posiblemente para favorecer la regulación térmica en los climas calurosos de África. Sin embargo, algunas áreas conservaron vello más grueso, como en la cabeza, las cejas y el rostro de los hombres. ¿Por qué? La hipótesis más fuerte es que la selección sexual jugó un papel fundamental. Las mujeres podrían haber preferido a los hombres con más vello facial, porque este indicaba altos niveles de testosterona y por ende buena salud y capacidad reproductiva. Pero al mismo tiempo, en algunas culturas la falta de vello facial pudo haberse convertido en una ventaja. En Asia Oriental y América, la menor cantidad de barba podría haber sido resultado de una selección cultural. En muchas civilizaciones antiguas de estas regiones, los hombres preferían afeitarse o arrancarse el escaso vello facial que tenían, y que podrían hacerles lucir descuidados, lo que con el tiempo pudo haber reducido la frecuencia de los genes que favorecen su crecimiento. Lo cierto es que la barba humana es un fenómeno complejo que involucra biología, genética, evolución y cultura.
No todos los hombres pueden tener una barba espesa, y eso no significa ni más ni menos masculinidad. Simplemente es un reflejo de su herencia genética y de la evolución de su linaje. En algunas partes del mundo, la barba sigue siendo un símbolo de madurez y autoridad, mientras que en otras se ve como un rasgo sin mayor importancia. Al final, la barba es solo uno de los muchos aspectos que nos hacen humanos. Ya sea que puedas dejarte crecer una melena en la cara como un vikingo, o que tengas el rostro más lampiño que un monje budista, todo tiene una explicación en la genética y la historia evolutiva de la humanidad. Y si la ciencia nos dice algo, es que la barba no es más que otro recordatorio de lo variado y fascinante que es nuestro propio linaje. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la barba es necesaria? ¿Te gusta tenerla o no? Desde tiempos remotos, la calvicie ha sido un destino inevitable para muchos hombres en el mundo. Sin embargo, existe un grupo humano que parece haber escapado de este destino con una precisión casi quirúrgica: los indígenas americanos. Mientras que las sociedades occidentales han desarrollado industrias multimillonarias en busca de una solución a la alopecia, los pueblos originarios de América han mantenido cabelleras espesas y resistentes a lo largo de los siglos. Te pido que hagas un ejercicio rápido. Piensa en la población indígena de tu país y cuenta cuántos calvos indígenas has visto, si es que los hay. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué secretos biológicos se ocultan en sus genes? Este enigma, respaldado por la genética, la evolución y la historia, es más inquietante de lo que parece. Y en este video exploraremos científicamente el misterio de por qué no hay calvos entre los indígenas del continente americano. Nos adentraremos en los misterios de la calvicie y desentrañaremos el enigma del por qué muchísimos hombres nos quedamos calvos, mientras que las mujeres no tienen esa preocupación. No te vayas, porque este es el video que estabas buscando para descifrar estos entuertos genéticos, históricos y evolutivos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El enigma de la calvicie, un destino misterioso que nos acecha a los hombres. ¿Por qué nos quedamos calvos? Imagina despertar una mañana, mirarte al espejo y notar algo inquietante. La línea del cabello ha retrocedido, la coronilla luce más despejada y con cada día que pasa, tu cabello se convierte en un recuerdo lejano. La calvicie es uno de los enigmas biológicos más desconcertantes que han perseguido a la humanidad. Pero ¿qué fuerzas ocultas deciden quién conservará su melena y quién no? ¿Es la genética? ¿Son las hormonas? ¿La evolución? ¿O una combinación de todas? La respuesta es tan impactante como desconcertante. La ciencia ha revelado que uno de los principales responsables de la calvicie es un factor genético ligado al cromosoma X. En otras palabras, la predisposición a perder el cabello se hereda principalmente de la madre. Sin embargo, este no es el único culpable. Investigaciones recientes han identificado más de 200 genes involucrados en la alopecia androgenética, la forma más común de calvicie, y muchos de ellos provienen del lado paterno también. Esto significa que la herencia es un juego de probabilidades en el que varios genes trabajan en conjunto para sellar el destino capilar de una persona. La testosterona, la hormona que da forma a los rasgos masculinos, es también una de las principales culpables de la calvicie. Cuando la enzima 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona o DHT, los folículos pilosos empiezan a encogerse. Con el tiempo el cabello se vuelve más delgado, crece más lentamente y eventualmente desaparece por completo. Curiosamente, este proceso no afecta el vello corporal ni el de la barba, lo que explica por qué muchos hombres calvos tienen barbas espesas. En un giro irónico de la biología,
la misma hormona que destruye el cabello en la cabeza, potencia su crecimiento en otras partes del cuerpo. Si la calvicie es tan común, ¿podría ser una adaptación evolutiva? Algunos científicos creen que la pérdida de cabello en la cabeza pudo haber sido una ventaja en algún punto de la historia humana. Al reducir la densidad capilar, un hombre podría haber disipado mejor el calor en climas cálidos o incluso haber proyectado una imagen de madurez y dominio social, lo que le habría dado ventaja en la selección sexual. Otros estudios sugieren que los hombres calvos eran percibidos como más sabios y menos agresivos, lo que les permitía asumir roles de liderazgo en sociedades primitivas. Esto explicaría por qué la calvicie persiste a pesar de no ser en apariencia una ventaja evolutiva evidente. Aunque la genética y las hormonas son los principales desencadenantes, el entorno también juega un papel fundamental en la caída del cabello. El estrés crónico, por ejemplo, puede provocar una condición llamada efluvio telógeno, donde el cabello entra prematuramente en la fase de caída. Una mala alimentación, deficiencia de hierro, falta de proteínas o un desequilibrio vitamínico pueden acelerar la pérdida capilar. La contaminación, los productos químicos agresivos y ciertos medicamentos también pueden afectar la salud del folículo piloso, debilitándolo con el tiempo. Aunque la genética es el factor determinante, el estilo de vida puede acelerar o retrasar el proceso. Y ahora una pregunta de respuesta urgente. ¿Existe una cura para la calvicie? Pues los avances en la medicina han llevado al desarrollo de tratamientos como el minoxidil y el finasteride, que pueden ralentizar o incluso revertir parcialmente la calvicie en algunos casos. Sin embargo, estos tratamientos no son efectivos para todos y requieren un uso continuo. La terapia de células madres y los implantes capilares han mostrado resultados prometedores, pero aún estamos muy lejos de una cura definitiva. Algunos científicos creen que la reactivación genética de los folículos podría ser la clave para erradicar la calvicie en el futuro. Lo cierto es que la calvicie es el resultado de una complejísima interacción entre genética, hormonas, evolución y estilo de vida. Es un enigma biológico que ha intrigado a la humanidad durante siglos y que sigue siendo objeto de intensa investigación. Para algunos es una señal de madurez y sabiduría, para otros un recordatorio del paso del tiempo. Tal vez en el futuro la ciencia logre descifrar completamente este misterio y permitirnos elegir si queremos conservar nuestra melena o abrazar la calvicie como parte de nuestra identidad. Hasta entonces, cada hebra de cabello que cae nos recuerda que en el juego de la biología, el azar y la evolución tienen la última palabra. Hasta aquí he abordado el tema de la calvicie de manera general, pero hemos llegado al punto álgido que genera tantas interrogantes. El misterio capilar de los indígenas americanos. ¿Por qué no sufren de calvicie? ¿Por qué al menos yo no he visto ni siquiera a un indígena calvo? ¿Qué misteriosa fórmula utilizan para evitar la caída del cabello? Pues la respuesta al misterio de la resistencia capilar indígena se encuentra en sus genes. Estudios genéticos han revelado que los pueblos indígenas americanos poseen variantes específicas en los genes relacionados con el crecimiento y la retención del cabello. Uno de los principales protagonistas de este fenómeno es el gen EDAR, Ectodysplasyn A receptor, una mutación genética que se cree tuvo su origen en Asia Oriental hace más de 30.000 años y que migró con los primeros humanos que poblaron América. El gen EDAR no solo influye en la estructura capilar, sino que también está vinculado a un cabello más grueso, liso y resistente a la caída. En un giro fascinante del destino evolutivo, mientras que los europeos y otros grupos humanos han acumulado variaciones genéticas que los hacen susceptibles a la alopecia androgenética, los indígenas americanos han conservado una genética que les otorga una mayor longevidad capilar. Uno de los factores clave en la calvicie es la hormona dihidrotestosterona, DHT, una variante de la testosterona que encoge los folículos pilosos en personas genéticamente predispuestas. Curiosamente,
Los indígenas americanos poseen niveles significativamente más bajos de sensibilidad a la dihidrotestosterona en el cuero cabelludo, lo que protege sus folículos de la miniaturización progresiva que lleva a la calvicie. Si bien la baja sensibilidad a la dihidrotestosterona es un escudo contra la calvicie, también se cree que está relacionada con el escaso desarrollo del vello facial en los indígenas americanos. La misma característica genética que impide la caída del cabello en la cabeza parece limitar la capacidad de generar una barba espesa y un bigote denso. Las características físicas de los indígenas americanos no son un capricho de la naturaleza, sino el resultado de miles de años de selección natural. En los entornos fríos de Asia Oriental y Siberia, de donde provienen los ancestros de los indígenas americanos según los científicos, un cabello grueso y abundante fue una ventaja evolutiva. Este tipo de cabello actuaba como un aislante térmico, ayudando a conservar el calor corporal en condiciones extremas. Por otro lado, la ausencia de una barba densa pudo haber sido una adaptación a ambientes donde el exceso de vello facial no representaba una ventaja funcional. En las regiones más frías, el vello facial podía retener humedad y congelarse, mientras que en climas más templados y húmedos, una menor cantidad de vello facial reducía la acumulación de sudor y evitaba infecciones cutáneas. Sobre el tema de la poca barba en los indígenas americanos tenemos un video en nuestro canal que te invito a ver apenas termines este. Mientras que los europeos y algunos grupos del Medio Oriente presentan altos niveles de vello facial y corporal debido a su mayor sensibilidad a los andrógenos, los indígenas americanos han desarrollado una expresión genética distinta. Todo parece indicar que se pueden despreocupar de la calvicie gracias a una respuesta evolutiva y genética a su entorno. Al comparar las tasas de calvicie entre diferentes poblaciones, encontramos que las más afectadas por la alopecia androgenética son las de ascendencia europea y del Medio Oriente, mientras que los indígenas americanos, los asiáticos del este y algunos grupos africanos muestran una prevalencia extremadamente baja. Esto nos lleva a pensar que el patrón de calvicie en los humanos no es universal, sino el resultado de miles de años de evolución y adaptación ambiental. La realidad es que el cabello de los indígenas americanos es un testimonio viviente de la historia evolutiva de la humanidad. Su resistencia a la calvicie no es un milagro ni un secreto chamánico, sino el resultado de una genética específica que ha sido moldeada por la selección natural a lo largo de milenios. Mientras en Occidente se buscan desesperadamente soluciones para la caída del cabello, los indígenas americanos continúan portando un legado biológico que les protege de este problema. Sin embargo, este mismo legado también explica por qué su vello facial es tan escaso. La biología, una vez más, nos muestra que cada rasgo humano tiene una razón de ser, una historia genética que se remonta a tiempos inmemoriales. Así que la próxima vez que veas a un hombre indígena con una cabellera abundante y sin un solo signo de calvicie, recuerda que detrás de su cabello hay una historia de migraciones, adaptaciones y evolución, un misterio biológico que finalmente ha sido desentrañado. Y ahora, queridos amigos, hemos llegado al punto en el que desentrañaremos un misterio más. ¿Por qué la calvicie afecta considerablemente más a los hombres que a las mujeres? ¿Es acaso que quedarnos calvos es un destino inexorable y exclusivo para muchísimos hombres en el mundo? Como hemos visto hasta ahora en la historia de la humanidad, la calvicie ha sido un verdadero enigma biológico que afecta de manera desproporcionada a los hombres. Mientras nosotros vemos cómo nuestro cabello se desvanece con los años, las mujeres en su mayoría conservan sus melenas con una resistencia asombrosa y nos las restriegan en la cara para generarnos envidia. ¿Por qué la naturaleza parece haber condenado a la mitad masculina de la población a perder nuestro cabello y dejó a las mujeres fuera de ello? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece e involucra, según las ciencias, una combinación de genética, hormonas y evolución. La clave está en la testosterona y la dihidrotestosterona, o DHT. El principal culpable de la calvicie masculina
como ya hemos visto, es la hormona conocida como dihidrotestosterona o DHT, tan nombrada en este video. Esta sustancia es un derivado de la testosterona, la hormona sexual masculina responsable de muchas características masculinas, como la voz profunda, el crecimiento muscular y el vello facial. Sin embargo, la DHT tiene un efecto paradójico en el cuero cabelludo. Como te dije antes, encoge los folículos pilosos y acorta su ciclo de crecimiento. Con el tiempo, los folículos afectados producen cabello cada vez más delgado hasta que dejan de generar pelo por completo. Las mujeres también tienen testosterona en su organismo, pero en niveles significativamente más bajos que los hombres. Como resultado, su producción de DHT es mucho menor, lo que protege sus folículos pilosos de la miniaturización que causa la calvicie. Esto explica por qué la alopecia androgenética es muchísimo más común en hombres que en mujeres. La predisposición a la calvicie se encuentra en los genes, y aunque durante mucho tiempo se creyó que se heredaba exclusivamente del lado materno, hoy sabemos que es mucho más complejo. Estudios recientes, como ya te dije antes, han identificado más de 200 genes relacionados con la alopecia, muchos de los cuales provienen tanto del padre como de la madre. Uno de los genes más influyentes en la calvicie masculina se encuentra en el cromosoma X, que los hombres heredamos de nuestras madres. Sin embargo, otros genes implicados en la sensibilidad a la DHT y la duración del ciclo capilar están dispersos en otros cromosomas, lo que significa que si tu padre es calvo, tus probabilidades de perder el cabello también aumentan. Y ahora una pregunta inquietante: ¿las mujeres también pueden perder el cabello? Pues aunque la calvicie es menos común en mujeres, no están completamente exentas de la caída del cabello. La alopecia femenina suele presentarse de manera diferente. En lugar de una pérdida localizada, como en los hombres, las mujeres experimentan un adelgazamiento generalizado de la melena sin llegar a una calvicie total. Esto se debe a que sus folículos pilosos son menos sensibles a la DHT y además los estrógenos ayudan a proteger el cabello. Cuando las mujeres entran en la menopausia, los niveles de estrógenos disminuyen y los efectos de la DHT pueden volverse más evidentes, causando un adelgazamiento del cabello. Sin embargo, rara vez alcanzan la calvicie pronunciada que se observa en los hombres. Desde un punto de vista evolutivo, algunos investigadores han teorizado que la calvicie en los hombres podría haber sido una ventaja en ciertas sociedades antiguas. Un hombre calvo podría haber sido percibido como más maduro, sabio o experimentado, lo que le daría ventajas en la jerarquía social. Además, algunos estudios sugieren que los hombres calvos son percibidos como más dominantes y confiables. Por otro lado, la melena en las mujeres ha sido históricamente un signo de juventud, salud, fertilidad y femineidad, lo que podría explicar por qué la selección natural ha preservado su cabello con mayor firmeza. En síntesis, amigos, la calvicie sigue siendo un fenómeno fascinante y complejo, gobernado por una intrincada interacción de hormonas, genética y evolución. Mientras los hombres continuamos luchando contra la pérdida de cabello con tratamientos como el minoxidil, el finasteride y los trasplantes capilares, la biología sigue teniendo la última palabra. Aunque la ciencia aún no ha encontrado una cura definitiva, el conocimiento sobre las causas de la calvicie nos permite entender que no es simplemente un capricho del destino, sino el resultado de millones de años de evolución y adaptación. Tal vez en el futuro, la genética y la biotecnología puedan revertir este proceso, pero hasta entonces, los hombres seguiremos enfrentándonos a una batalla contra la calvicie que parece estar escrita en nuestro código genético. Por cierto, si no estás a gusto con tu calvicie y alguien intenta hacer bromas con ella, puedes decirle una frase que leí hace algunos años. Es sin dudas una frase vorazmente cursi, pero efectiva. Le puedes decir así: mucha calva en una cabeza es como mucho cielo en un horizonte.
¿Y ahora qué opinas de todo lo tratado en este video? Por cierto, ¿has visto a algún indígena calvo? Si alguien nos pidiera imaginar a un anciano, la mayoría de nosotros lo visualizaríamos con una cabellera canosa, signo inequívoco del paso del tiempo. Sin embargo, en las crónicas de los primeros exploradores europeos que pisaron América, se resaltaba con asombro cómo los indígenas ancianos mantenían una melena negra y lustrosa hasta edades avanzadas. ¿Cómo es posible que mientras en otras partes del mundo las canas se consideran una consecuencia inevitable del envejecimiento, en los pueblos originarios de América, esta característica era y sigue siendo menos común? Para responder a este enigma, es necesario entrelazar los hilos de la genética, la evolución humana y la historia del poblamiento de América. Solo así podremos descubrir las razones científicas detrás de este fenómeno aparentemente inexplicable. No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Los científicos plantean que el color del cabello está determinado por la melanina, el pigmento biológico que da color a la piel, los ojos y el pelo. Existen dos tipos principales de melanina: la eumelanina, responsable de los tonos oscuros y negros, y la feomelanina, que produce tonos rojizos y dorados. A medida que envejecemos, las células encargadas de producir melanina, llamadas melanocitos, comienzan a deteriorarse y a reducir su actividad, lo que provoca la pérdida progresiva del color en el cabello. Los científicos han identificado varios genes relacionados con este proceso y entre ellos destaca el gen IRF4, que regula la producción de melanina y está fuertemente vinculado a la aparición de las canas. Estudios han demostrado que variantes específicas de este gen, más comunes en poblaciones europeas, están asociadas con un encanecimiento más temprano. En contraste, estas variantes son menos frecuentes en poblaciones indígenas americanas y asiáticas, lo que sugiere una predisposición genética a mantener el cabello pigmentado durante más tiempo. Para entender mejor la baja prevalencia de canas en los pueblos indígenas, es fundamental examinar su origen genético. Los amerindios descienden de poblaciones asiáticas que migraron a través del estrecho de Bering hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, según la teoría más aceptada por los expertos. Genéticamente, están estrechamente relacionados con los pueblos de Asia Oriental, particularmente con los grupos siberianos y mongoles. Las poblaciones de Asia Oriental también presentan una menor incidencia de canas a edades tempranas. Se ha sugerido que esta característica podría ser el resultado de la selección natural en entornos donde mantener una alta producción de melanina en el cabello y la piel proporcionaba ventajas evolutivas, como protección contra la radiación solar y el frío extremo. Esta misma adaptación habría sido heredada por los pueblos indígenas americanos al migrar desde Asia hacia lo que hoy conocemos como América. Si comparamos la aparición de canas en diferentes grupos étnicos, encontramos un patrón muy interesante. Veamos. Europeos tienden a encanecer a partir de los 30 años, con una mayor prevalencia de genes asociados al encanecimiento temprano. Asiáticos, en promedio, comienzan a notar las primeras canas a finales de los 30 o principios de los 40. Africanos, debido a una mayor concentración de eumelanina, las canas aparecen en promedio una década después que en los europeos. Indígenas americanos son uno de los grupos con menor incidencia de encanecimiento prematuro, con casos de personas mayores con cabellos negros intactos hasta los 50 o 60 años. Este fenómeno también se observa en pueblos de Mongolia y ciertas tribus de Siberia, lo que refuerza la conexión genética entre los indígenas americanos y sus ancestros asiáticos.
Una de las teorías más aceptadas para explicar esta particularidad es que la selección natural favoreció la retención de pigmentación en ciertas poblaciones humanas. En los climas fríos y extremos de Siberia y el noreste de Asia, donde se originaron los ancestros de los indígenas americanos, la melanina jugaba un papel protector contra la radiación ultravioleta reflejada por la nieve y el hielo. Aquellos individuos con una mayor producción de melanina tenían una ligera ventaja evolutiva, ya que el pigmento ayudaba a reducir el daño en la piel y los folículos capilares. Cuando estos grupos migraron a América, esta ventaja se mantuvo, pues muchas regiones del continente, especialmente en los Andes y en las áreas septentrionales, presentaban condiciones climáticas similares. Por lo tanto, la presión evolutiva pudo haber mantenido estas adaptaciones, asegurando que la melanina siguiera siendo producida de manera eficiente en el cabello durante toda la vida del individuo. Además de la genética, ciertos factores hormonales y de estilo de vida pueden influir en la aparición tardía de canas en los indígenas americanos. Algunos estudios han sugerido que los niveles más bajos de estrés crónico en las sociedades indígenas tradicionales podrían jugar un papel en la ralentización del proceso de encanecimiento. Por otro lado, la alimentación rica en antioxidantes proveniente de dietas basadas en maíz, frijoles, pescado y frutas ricas en vitamina C y E podría contribuir a la protección de las células melanocíticas. También es importante mencionar que en algunas culturas indígenas, el uso de hierbas y aceites naturales para el cuidado del cabello podrían haber contribuido a la preservación de su pigmentación. Amigos, la ausencia de canas en los indígenas americanos no es un simple capricho de la naturaleza ni un misterio tan profundo como muchos piensan, sino el resultado de miles de años de evolución, selección genética y adaptación al medio ambiente. Desde la influencia del gen IRF4 hasta la conexión con los pueblos de Asia Oriental, la ciencia nos permite desentrañar este enigma que tanto asombró a los primeros europeos que llegaron al Nuevo Mundo. Este hallazgo no solo nos ayuda a comprender mejor las diferencias biológicas entre las poblaciones humanas, sino que también nos recuerda que la historia de nuestro ADN es un reflejo de nuestra historia como especie, un relato de migraciones, adaptaciones y misterios que la ciencia aún sigue descifrando. ¿Conocías las verdaderas causas de la ausencia de canas en los indígenas de América? ¿Qué otra versión de esta historia conoces? ¿Qué opinas tú? ¿Conoces algún indígena, ojo, no mestizo, un indígena que tenga la cabellera completamente canosa? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.